Este conversatorio, este espacio, eh, lo estamos promoviendo desde Fundación La Morera en el marco de una campaña que venimos realizando, que hemos llamado Refundar La Morera. Eh, Cuando pensamos en refundar, eh, teníamos claro ahí con Matías y demás redes que forman parte de la institución, que necesitábamos comenzar un nuevo ciclo, que necesitábamos pensar los fundamentos, repensar los fundamentos que orientan nuestra práctica, que también necesitamos en el contexto de crisis económica que estamos eh, pasando en Argentina, que necesitamos también fortalecer la trama, las redes, la gente, las instituciones que, que han siempre acompañado y posibilitado la existencia. Las organizaciones no gubernamentales como La Morera, eh, tenemos como una constitución que de alguna manera es una fragilidad y una fortaleza, porque al mismo tiempo, o sea, es un tercer sector, no es ni el público ni el privado, y se nutre de ambos para existir. Entonces, esa es la fragilidad que tiene, porque cuando las redes, la trama, digamos, se resiente, también se resiente la posibilidad de continuar. Eh, pero también es la fortaleza porque hace que su existencia sea posible solo en el entramado y en el trabajo conjunto con otras y otras, interinstitucional, con la participación de la comunidad en general y la comunidad particular, que es donde llevamos adelante las tareas. Eh, Así que en ese contexto nos planteamos esta refundación y nos hemos planteado como tres ejes, ¿no? Uno es el hacer, poder continuar haciendo, poder desarrollar. Siempre hemos tenido un énfasis fuerte en la tarea cultural, territorial, de transformación social y cultural, y al mismo tiempo buscar el conocer a partir de ese hacer, esa dialógica, ¿no? Hacer y conocer. Eh, y también narrar, hacer, conocer y narrar. Eh, la semana pasada tuvimos una actividad con Lucas Combina, que es un cineasta muy importante de acá de Córdoba, que nos estuvimos pensando y buscando herramientas para contar, narrar lo que hacemos. Eh, Fue muy rica y de ahí van a salir también nuevas ideas. Eh, y en el contexto del conocer, Marcos Müller, quien hoy va a llevar adelante la conversación, ha sido siempre una referencia, alguien con quien hemos podido mantener un diálogo hace muchos años, que nos ha nutrido en su conceptualización, en su marco referencial, y eso ha siempre orientado la práctica. Nosotros tenemos un trabajo territorial de 18 años en distintos lugares, ahora hace ya 10 años situados en el Tropezón, en el Sauce, en la Toma, que son ahí villas marginalizadas de Córdoba, pero siempre también tenemos como un espíritu de itinerante, nos gusta decirlo, o sea, de poder movernos, poder territorializar nuestras prácticas. Eh, y hace muchos años que tuvimos la bendición, por así decirlo, si creemos, digamos, la suerte de encontrarnos con Marcos y poder generar como un diálogo que ha nutrido fuertemente nuestro hacer. Así que, Marcos, agradecerte todo el camino recorrido, agradecerte que nos acompañes en este nuevo ciclo, en este nuevo desafío, en esta iniciativa que tomamos, bueno, con ganas de seguir creando, de seguir aprendiendo, de seguir construyendo eh, ideas, cultura, trabajo, transformación, siempre desde una
enfoque participativo, un enfoque de construcción conjunta con muchos otros y muchas otras, que es uno de los temas de este conversatorio, ¿no? Las otredades, los emergentes, las otredades, las narraciones, los discursos son asuntos que Marcos viene elaborando. Ha editado 3 libros en los últimos 2 años, ¿no? En el último año, que precisamente enfoca su investigación. Son los últimos 3, tienen varios libros en su haber. Y bueno, en, en este momento pensamos en esto del emergentismo. En La Morera siempre pensamos esto de trabajar con el emergente comunitario, con lo que está latiendo en la comunidad, con lo que está latiendo entre las personas, que ese sea, y qué herramientas podemos hacer para poder detectar, para poder elaborar, para poder potenciar ese emergente, eh, y desarrollarlo, digamos, con la posibilidad de cobijar las alteridades, y potenciar eh, narrativas y discursos, o coger y darles cursos. Así que, bueno, por ahora eso a partir de nosotros. Está bueno, ahí hay 2 participantes que se han presentados por ahí, quienes quieran también, para saber quiénes están presentes, de dónde, cuál es la pertenencia, de dónde son. Así nos vamos conociendo en el chat. Y sin más, ya damos paso a Marcos para que nos comparta ahí eh, el inicio de este conversatorio. Después vamos a tener un espacio para poder intercambiar, para poder conversar. Quiero agradecer también a Enrique Bambosi, de la Universidad Provincial de Córdoba, nos acompaña. Ahí está Isabel Serrano desde España. Bueno, es un hermoso grupo, de Franco Morán, de Dani Arce, bueno, mucha gente que está presente, y está también, que son parte de la red histórica y el entramado que estamos pulsando en este espacio. Así que bueno, Marcos, muchas gracias, bienvenido, te escuchamos. A ver si me escuchan. ¿Sí? Sale bien el sonido. Perfecto. Entonces, otra vez, buenos días a todas, a todos, todes que nos acompañan. Me gustaría, así, en un primer momento, agradecerles así a todos por a los argentinos, o sea, las personas, no sé, yo sé que hay, yo he visto a Isabel, que es de Madrid, ¿no? Supongo que hay personas de otras nacionalidades también. Les quiero agradecer el apoyo que nuestro país ha recibido de sus comunidades, una vez que aquí muy cerca de donde vivo, Florianópolis, en Río Grande do Sul hemos sufrido mucho con los chubascos, con las inundaciones. Tuvimos 1.400.000 personas desabrigadas. Ahora cayó un poquito, son 600.000, pero aún sigue sufriendo. Y la ayuda que hemos recibido, no solamente entre nosotros, pero de la comunidad internacional, fue muy importante. Y entonces quiero dejar esto aquí aclarado y decirles que estamos ahí luchando. Mi familia es de esta zona, pero están todos bien ahora. Fue así una cosa muy fuerte y que va a repercutir en muchos ámbitos, eh, en nuestro futuro político, cultural, o sea, económico. Y también me gustaría agradecerles la oportunidad de estar aquí otra vez, añadirme a este nuevo momento de La Morera que tiene que ver con la refundación, o sea, este momento en que después de 18 años de muchas realizaciones, em, eh, está no solamente
lo que han realizado, han concretado en lo ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito político, o sea, son en el ámbito sanitario, pero también se destaca el hecho de que es un trabajo que sigue y que tiene una firma, que tiene una característica, que es su horizontalidad, la manera como las personas se sienten a gusto a ocupar un sitio horizontal en el que se ve que los que están a frente del proyecto a la vez son los que de alguna manera se han beneficiado de él. O sea, esta co-construcción es algo que llama mucha atención y tal vez sea una de las cosas que puede explicar el éxito de este proyecto. Entonces, pero ahora se trata de hacer con que más personas, que el mundo sepa de esto que ahí fue esto que ahí se concretó y que tanto nos aporta. Y yo personalmente puedo decir que eh, en mi trabajo de investigación, por ejemplo, a mí me gusta siempre decir que lo que se realizó en Entreversos es siempre un guión a partir del que me gusta pensar los conceptos, las teorías, o sea, las investigaciones con las que lidio o en con las que me ocupo. Es porque de alguna manera entre versos es no solamente algo que fue concretado de una manera comunitaria, en el plan, o sea, económico, cultural, pero también en un plan crítico, o sea, creo que en Entreversos siempre me encuentro con algo que puede prestar, puede ofrecer una crítica a esto que se hace en el campo teórico, en las instituciones políticas, en las instituciones académicas. Entonces, por eso estar aquí hoy es para mí un honor y entiendo que lo que ustedes tienen por adelante, en verdad, es este giro que es un momento en que Entre Versos eh, intentará hacerse no exactamente una escuela, más una matriz que puede ser replicada, una matriz que puede ser repensada, que puede ser ampliada en otros sitios por otras personas, en otros países y en otras comunidades. Lo menciono como una matriz porque no se trata de algo cerrado, o sea, eh, el Entreversos en este momento que intenta hacerse conocer o intenta transmitirse, em, lo hará o lo está haciendo de la misma manera como él sucedió, como él se concretó en estos 18 años, o sea, de una manera horizontal, de una manera híbrida. Y, y creo que esta transmisión también está sucediendo en este modo, lo que a mí me gusta mucho porque en la transmisión que se hace es coherente con una práctica con un proceso histórico que ahí sucedió. Entonces, y en este contexto exactamente que, que yo antes mencioné, que mucho aprendí una vez que lo que pasa en esta horizontalidad, que es característica de este proyecto, es justamente la emergencia de otredades, la emergencia de una diversidad de voces, de perspectivas que pueden conversar, que pueden charlar, platicar, o sea, co-construir cosas, co-crear y además, y lo que es importante en este aspecto es no solamente el aspecto de conjunto, de colaboración, pero sí una crítica, como antes mencionaba, a esta idea de que puede haber un punto de vista o un sitio o un lugar que sea privilegiado, más importante con relación a a los demás. No, todos los lugares, todas las voces, todas las otredades tienen su rol, su sitio, o sea, su función, tiene algo que hacer y también tiene sus límites. Y entonces cada una es a la vez una oportunidad y una crítica a la otra.
Entonces, esto es una de las cosas que más aprendí. Y entonces, para así decirles un poco más sobre cómo yo he aprendido del Entreversos a pensar el tema de las otredades, y creo que esta reflexión que yo estoy haciendo sobre las otredades, de alguna manera, em, eh, creo que puede les ayudar en algún aspecto. O sea, una vez que tiene en su genética mucho de lo que se ha hecho en Córdoba, en el Tropezón, en el Sauce, o sea, mucho de que ustedes han realizado ahí, de alguna manera dejó una huella, una impronta en las reflexiones que tengo. Y en ese sentido, creo que cuando ahora estoy disponible para presentarles esto que yo estoy pensando, creo que van a reconocer cosas que están así muy conectadas con lo que hacen ustedes ahí. Pues una cosa que voy a hacer algo que es compartir aquí si me permitís, una pantalla. Entonces, entre otros versos, el emergentismo discursivo y narrativo, no me quedará mucho tiempo aquí, pero pues, no hace falta hablar sobre qué se ha hecho en el proyecto en estos 18 años. Hay muchas cosas. Por ejemplo, en este libro de 700 páginas, que es admirable, se cuenta y se reflexiona muy bien las cosas admirables, maravillosas que se han hecho. Eh, pero a mí me gustaría subrayar este punto especialmente, que tiene que ver con esto, que yo lo pensé así. A ver, ¿qué es hoy el proyecto Entre Versos para el mundo? Porque ya hablé del Entreversos en México, en Colombia, en España, en Venezuela, o sea, en muchos sitios, en Uruguay, donde me fui y siempre me encuentro con personas que ya tienen alguna noticia, alguna información sobre Entreversos. Creo que hay una dimensión aquí importante. En intentas transmitirse, es necesario saber que ya hay una expectativa, ya hay personas que lo esperan. Entonces, mi respuesta es, creo que en Entreverso se ha desarrollado esto que llamo de un nuevo paradigma para pensar lo comunitario. Y es sobre esto que quiero hoy así concentrar mi sencilla intervención. O sea, ¿en qué consiste este paradigma? Para decirlo rápidamente es lo siguiente, es que en, en sus trabajos, ustedes han pensado lo comunitario no como un efecto de la común unión de los intereses individuales, que es una manera de pensar, ni tampoco pensaron lo comunitario como si él consistiera en la incorporación de un ideal común. No, lo comunitario es otra cosa. Es otra cosa que estoy llamando así de versos que se expresan entre los cuerpos significantes. Y lo que quiero ahora es un poco hablar sobre cómo pensarlo en lo comunitario así. O sea, como versos, ¿en qué sentido el comunitario tiene que ver con versos? ¿En qué sentido ellos se expresan entre cuerpos significantes? ¿Qué son cuerpos significantes? ¿Cómo podría explicarme sobre esto? Y en ese sentido, les voy a pedir, les voy a pedir permiso, así para presentar una cosa que no sé si nos va a ayudar o no. Tiene una intención didáctica. Y para explicar esta diferencia entre estos paradigmas, para que quede más claro, esto que a mí me parece que es la aportación más importante de Entre Versos, que es esta diferencia entre esas formas de pensar la comunidad. Yo tengo dos entradas, hay otra que aquí está nombrado como iPhone 2, voy a encenderla y me voy a desplazar hasta ahí para intentar demostrarles lo que estoy pensando o lo que para mí son estos paradigmas. Permiso, entonces me voy a desplazar para ahí. Sí, está Perfecto, bien. Marco, gracias. ¿Me ven bien?
No sé, en el otro estoy lejos, pero en este estoy más cerca, ¿verdad? Aquí se puede ver. ¿Me ven aquí bien? ¿Y me escuchan? Sí, Por favor. ¿Sí? a ver. Muy bien. Sí, sí, se Una escucha. cosa, nosotros podemos pensar lo comunitario. No, ellos me escuchan bien así, ¿verdad? Una Sí, manera de pensar lo comunitario es lo siguiente. Supongamos que aquí tengamos así cuerpos, ¿sí? Entonces son cuerpos, cuerpos animales, no solamente animales, son animales mamíferos. Esta parte de agua adentro significa que tiene afecciones, o sea, todos los estímulos de alguna manera se quedan registrados ahí, se callan como afectos, afecciones. Y en algún momento, ¿qué pasa con los cuerpos? Los cuerpos, ellos fueron de alguna manera contaminados. ¿Contaminados por qué? Por esa cosa que llamamos lenguaje. O sea, es de esta manera que siempre pensamos la emergencia de lo humano, de lo civilizatorio, que es este encuentro del lenguaje con la corporalidad, muy específicamente con la afectividad. Entonces voy a decir así, supongamos que estos sean estructuras de lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje cuando afecta el cuerpo? Sí, sabemos que el lenguaje afecta el cuerpo de una manera mamífero. Y ahí, en la parte del mamífero, vamos a utilizar una broma aquí freudiana. O sea, en la parte verde, aquí están los afectos muertos por el lenguaje que se quedaron capturados como rasgos. Aquí está el inconsciente. Y que después, que genera un malestar en este animal. Y entonces esto es neutralizado después por algo que el propio lenguaje hace, que es la producción de un ámbito psíquico que llamamos ego y que además se conecta con algo que es más social y que apoya el ego en esta manera de neutralizar el malestar que es el super yo, o sea, la moralidad. Entonces, el clásico freudiano, sea el super yo y el ello. Aquí, ¿qué pasa? Entonces, son cuerpos que están así, no solamente enfermos del lenguaje, pero de alguna manera están en el entorno a partir de esto que ahora se llevan adentro, que es, o sea, la subjetividad. Lo que pasa entonces, ¿qué es la comunidad aquí? Podemos pensar cómo entonces los dos cuerpos se van a interactuar. ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo desde esta perspectiva monopersonal o individual puede haber comunidad? A mí me parece muy difícil hacerlo. Y aquí yo lo he explicado a partir de términos freudianos, pero podría utilizar otras matrices monopersonales que vienen, por ejemplo, de la historia de la filosofía, desde Sócrates, y todo, que están centradas siempre en esta idea de que hay un sí, que hay un ego, que hay una interioridad en el cuerpo, que hay una voluntad, que hay una conciencia. O sea, esto podemos llamar de conciencia, podemos llamar de mente, podemos llamar de sistema psíquico, podemos llamar de muchos nombres. Lo que siempre se caracterizan es que son la presencia inmanente del lenguaje que genera una subjetividad. Pues desde aquí es un lío pensar qué es lo comunitario, qué es la coexistencia. Por eso hay otra forma de intentar hacerlo, que es un otro modelo que voy a presentar ahora, que es lo siguiente. Eh, Ahí intentaremos pensar, aquí están aquí están los, gracias. Aquí están los cuerpos, son mamíferos, entonces voy aquí a añadir un poquito de esto que estoy llamando de afectividad, o sea, son estas resonancias del entorno en la fisiología primaria. Entonces aquí tengo un poquito más. Gracias, estáis. Mi esposo me está ayudando. Es siempre un gusto coincidir con Matías, con Gonzalo.
eh, les echamos de menos aquí en Florianópolis. Pues bien, ahora está. Voy a intentar un otro modelo. En el otro modelo tiene que ver con qué. El lenguaje está articulado. No es una cosa que se presenta individualmente como en el modelo clásico. Ahora, ella es una estructura. Aquí estamos pensando en un modelo estructural. Y en verdad, la coexistencia no está establecida a partir de la corporeidad física, pero la coexistencia o lo comunitario está establecido a partir de una estructura que es, por ejemplo, llamamos esto del lenguaje. ¿Y qué pasa con este lenguaje? Y si seguimos en el campo del psicoanálisis, por ejemplo, ¿qué pasa con la estructura? La estructura intenta enajenar a los perros, ponerlos de alguna manera, así, hacer con que ellos puedan circular, vivir en este sitio como subjetividades. Pero podemos llamar esa estructura de otra manera. El sistema, por ejemplo, de producción de valor, de riqueza a partir de la circulación de los cuerpos. O sea, los cuerpos circulan y se vuelven valores. Podemos pensar esta estructura a partir de otra manera, o sea, a partir de la teoría fenomenológica de la conciencia. La conciencia es una estructura que de alguna manera regala a los cuerpos la posibilidad que sus vivencias sean representadas en esta comunidad monádica, intersubjetiva. O sea, estas son varias maneras de pensar esa idea de estructura. ¿Cómo se hace estructura? Asegurar la coexistencia. ¿Qué esto tiene que ver con lo comunitario? Podemos pensar así. Sí, para que algo comunitario salga bien, podemos prestarle a estos cuerpos que viven ahí una estructura que les valdría como un guión, una orientación, una forma de reconocerse, de pensar. Entonces, aquí está. Supongamos que Gonzalo, Matías y todo el equipo de La Mujer pensasen que vamos a llevar un modelo psicoanalítico, entonces un modelo marxista a la comunidad, o entonces un modelo fenomenológico, o entonces un modelo a partir de la terapia gestal, lo que sea. ¿Qué pasa? Entonces ahí viene el modelo. Y el modelo va a intentar de algún modo comunicar a los cuerpos. ¿Y qué pasa cuando esto va a pasar? Vamos entonces aquí a agarrar a los cuerpos. Y cuando vamos a agarrar a los cuerpos, ¿qué les pasa a estos cuerpos? ¿Sí? La primera cosa que se nota es que, sí, la estructura se impone y ahí de alguna manera a los cuerpos los contamina. Los contamina. De alguna manera deja sus huellas, sus improntas, como si sangrara. Hay una violencia acá. Y sí, claro, la estructura intenta sacar algo de esos cuerpos. Como entonces, si ahora sí hay un peso en la estructura, porque la humedad de la ficción fue de alguna manera capturada en alguna palabra, un concepto, algún significante, pero esto no significa que lo que la estructura capturó de los cuerpos a los que contaminó ha garantizado que aquí haya una comunidad. Porque de algún modo hay una desconexión entre esta subjetividad enajenada en una estructura y los cuerpos. ¿Se entiende esto? O sea, creo que tampoco en este modelo hay algo bueno para pensar lo que es lo comunitario. Entonces mi crítica es, tanto en el modelo monopersonal, como en este modelo relacional, en este modelo estructural, que algunos también pueden llamar de modelo, ya no sé, hay una dificultad que es conectar los cuerpos y sus existencias como Zoe, o sea, no el cuerpo como bios, aquí está el cuerpo como soy, de dónde viene zoológico, o sea, los cuerpos vivos con los cuerpos hablados. Entonces, me parece que este modelo tampoco, lo que tenemos aquí es una comunidad ideal, o sea, una comunidad abstracta, y algo concreto que al final no sabemos
¿En qué sentido? Es una comunidad. Por eso creo, en La Morera no se empleó ni aquel otro modelo, ni tampoco este. ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? Porque algunas veces Gonzalo y Matías me invitaron para que me fuera a Córdoba a hacer qué, de alguna manera oír, escuchar, ser este extranjero que desde lejos se acerca para emprestar una mirada diferente que puede ayudar a las personas a ver lo que ellas no estaban viendo por una vez que están ahí ubicados, una vez que están involucrados en sus tareas y a veces se les escapa algo. El extranjero les podría ayudar. Entonces, ¿qué yo he visto? Voy a intentar mostrarles qué yo he visto. A ver, pues voy a poner aquí arriba porque puedes sacar porque voy a pasar un rato. Espero que esté saliendo bien. Si no me conviene, por favor, me interrumpan, me digan. Sigo. Ahora, Vamos bien, vamos bien. En cuando general, ¿alguien más quiere está la comunidad de Otomar. hay otra mirada? A Claro ver. que a mí me gustaría decir que esto aquí es, por ejemplo, una representación del espacio-tiempo inercial. Después del Big Bang, o sea, un campo de luz se ha abierto y en él, en la medida en que esta cosa se expande, se pierde calor y a la vez los cuerpos empiezan a unirse, pues siguen calientes, explotan y se van multiplicando. Entonces nacieron muchos cuerpos ahí. O sea, pienso en el espacio-tiempo inercial como una gran comunidad. Sí, pero no voy a hacerlo. Voy a empezar una comunidad como La Morera. ¿Y qué pasa? Es aquí tenemos muchos cuerpos. Y aquí voy a ponerlos, tú puedes encenderlos uno a uno. Voy a representar cada cuerpo, cada persona, como si fuera esta pequeña luz. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una luz. Y ella pertenece a esta comunidad. Eh, Así como tenemos otros cuerpos, ellos son distintos entre sí. Unos vienen de Corrientes, otros vienen del sur, otros incluso en algún momento vivían en Paraguay o en Perú, inmigraron para Argentina, o sea, otros sí, son, o sea, gauchos, otros tienen algo de italiano, tienen una ascendencia italiana, unos son porteños y empezaron a vivir ahí, vinieron a trabajar en la industria automovilística, pues está aquí una comunidad. ¿Sí? Los cuerpos, lo que pasa es que supongamos que este fuera el verde, pero el verde vive con el rojo. Y el rojo vive con el amarillo y vive con el naranjo. ¿Y qué pasa entre ellos? Lo que pasa a nosotros, todos. Los cuerpos, sí. Aquel también me parece, ¿se puede ver? ¿Aquel? Sí. Los cuerpos todos empiezan a contaminarse. Y esto es el punto fundamental. Un cuerpo contamina al otro. O sea, así como yo empiezo a hablar con este acento brasileño, o sea, estoy hablando por si se quedan ustedes conmigo un rato, van a incorporar algunas expresiones o palabras que antes no las tenían porque fueron contaminados. Así como yo también, si me quedo mucho tiempo ahí, me gustaría estar así más tiempo, más cercano, más cerca de ustedes. Voy a aprender cosas, o sea, como aprendo cuando escucho a Nico Díaz, o sea, cuando escucho la música Cruz de Sal, o sea, hay expresiones, hay maneras de poner las cosas que sí. Pergunta se eles estão conseguindo ver. Ustedes logran ver, creo que hay que apagar aquella. Aqui eu não sei se eles estão vendo por essa ou por essa. Sí, Bueno, no, una. sí. A ver. Enfim, Así, quedó mejor así, ¿verdad? temos Entonces, todos os dias. esta idea de la contaminación para mí es muy importante. O sea, cada cuerpo se contamina uno al otro y
lo que significa que un cuerpo deja en el otro una huella, una impronta. Y en esta huella, ¿qué pasa? Es que se expresa el otro, en el sentido de que puedo decir, yo no soy como mi hermano, no soy como mi madre. Mi madre que quedó aislada 8 días sin energía eléctrica por cuenta de las inundaciones, tal, pero está bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo no soy ella. Sin embargo, en mi cuerpo hay muchas huellas. La forma de la nariz, o sea, el ángulo de los ojos, la forma como, o sea, como mi cuerpo está de alguna forma, o la forma como yo camino. Uno que a mi familia conoce, cuando me ve, ha dicho, pues tú te pareces. O sea, tú tienes características de ella. Quiero decir, en mi cuerpo hay huellas, improntas que expresan algo que no está aquí, que es mi madre, que es mi familia. Mi familia está a 600 kilómetros, ahí más al sur. Entonces, esto significa que los cuerpos, en las huellas que han heredado de otros cuerpos, expresan a estos otros. Y así como cada uno deja en el siguiente, en el próximo, deja una marca, deja una huella, como si yo pudiera seguir en mis hijos, en mis vecinos, en mis alumnos, en mis pacientes, en las personas que conviven conmigo. Entonces, aquí hay una cosa que es una comunidad espontánea, que es característica de todo que existe en el espacio-tiempo inercial. En el siguiente sentido, Heisenberg ha dicho, por ejemplo, si un electrón en el último spin de un átomo coincide con el electrón en el último spin de otro átomo, si ellos se chocan, esto lo ha intentado con un acelerador de partículas, lo que pasa es que después de este contacto, los dos electrones, aunque se van con sus átomos a otras moléculas, en las otras moléculas, esos electrones se van a comportar como si fueran el otro. O sea, el electrón A de este átomo A tendrá, después del choque con el electrón B del átomo B, un comportamiento como si fuera B, y lo mismo se nota en el A. O entonces también lo notamos en la genética. Por ejemplo, si pensamos en la reproducción de los mamíferos, nuestra reproducción es sexual, o sea, se hace por división celular. Entonces, la división celular ocurre en la meiosis. En la meiosis 1, por ejemplo, cuando tenemos dos juegos, nosotros humanos, dos juegos de cromosomos que van a generar cuatro células con un juego apenas. Lo que pasa es que en algún momento, para que estas cuatro sean desplegadas, es necesario que haya esto que llamamos de crossing over o quiasma, que es un momento en que las cromátides se sobreponen y cambian materiales, y desde ahí salen contaminadas. Cada uno lleva un rasgo de la otra. Y lo que pasa que entonces ahí se garantiza una diversidad genética en la división sexual. O sea, hay muchos ejemplos que podría aquí aportar sobre qué es esta contaminación de los cuerpos. Y esta contaminación está en todos los niveles, o sea, electromagnéticos, en los niveles biológicos, o sea, en el nivel incluso comportamental, que es cuando yo veo a otro utilizar una herramienta, o buscarse agua, un alimento, y esto de alguna manera se incorpora, o sea, deja en mí una impronta, y cuando me doy cuenta, estoy actuando como él, sin que que esto demande cualquier interioridad. No, esto es simplemente por contaminación, es en la piel, o sea, no hay interioridad. En todas las partes estamos contaminando.
O sea, entonces, esta es la carnalidad del mundo, en que la contaminación de los cuerpos expresa en cada uno imágenes de los otros cuerpos. Pues bien, pero esto todo pasa sin que esto sea particularizado. Aquí los colores todos, Acho que estão vendo mais por essa aí. sí, los colores todos están así, los colores todos están sucediendo sin que, entonces, sin que ellos sean bien definidos, sean particularizados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se van a particularizar? En el momento que nace la señal. Y cuando nace la señal, ¿qué es la señal? La señal no es algo que fueron los humanos que se la inventaron. La primera señal de que tenemos alguna noticia está datada, fue documentada ahora muy recientemente, en marzo de 2023, a 38 kilómetros de Johannesburgo, en un complejo que se llama Rising Star, o sea, un complejo de cuevas en que desde 2008 un paleoantropólogo que se llama Lee Roger Berger, que trabaja para la National Geographic, Lee Berger descubrió una nueva especie de homínidos que bautizó con el nombre Homo naledi. El Homo naledi existió entre 335 y 241 mil años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de alguien que está por encima, que vivió prácticamente 200.000 años antes que el Sapiens. Y es 160.000, creo que 160.000 años antes del que convivía con nosotros, que era los Neandertal. Neandertal empezó a los 200.000 y se acabó a los 30.000 años antes de Cristo. El Sapiens empieza a 130.000 y sigue hasta hoy. Somos la 21ª versión de los Sapiens. Y lo que pasa entonces es que los Naledi han hecho una cosa muy interesante. Lee Berger reconoció, descubrió, ellos se enterraban los cuerpos. O sea, cuando Lee Berger encontró 7 cuevas al lado de las que 7 cuevas. ¿Saben que son cuevas? Porque la tierra que cubre los puestos que son puestos como si algo que apoyara el cráneo, ellos están en una posición fetal y están cubiertos por tierra. Y la tierra no tiene la misma composición química de las rocas que están en este sitio. Lo que significa que esta tierra fue traída de otro sitio. Entonces, con imágenes, tengo las imágenes ahí, después las puedo compartir. Se han encontrado estos huesos de estos enterramientos, pero lo más interesante que es al lado de las cuevas, porque de estas tumbas, porque las tumbas estaban dentro de las cuevas. En la pared había señales, había 3 en raya, había X, había un semicírculo. Para cada tumba había una señal distinta. O sea, la señal no fue un invento humano, fue de otra especie, mucho antes de nosotros. Y señalaba ¿qué? Señalaba ahí algo que tiene que ver con una cosa que no se puede ver, que no se puede oler, que no se puede tocar, que no se puede comérsela, no se puede degustársela. O sea, ¿qué es eso? Es no exactamente los huesos, pero sí este mono, este naledi que ya no existe más, que no pertenece más al espacio-tiempo inercial, pero que está señalado. Está de alguna manera reflejado en la 3 en raya, en la X. Entonces, y desde entonces, la señal se volvió dibujo. El dibujo después, cuando los otros se entraba en la caverna,
En la cueva, el dibujo de alguna manera impresionaba y hacía con que hubiera un espanto. O sea, el dibujo modulaba la voz. Y entonces empieza el habla y después, mucho más tarde, esta conexión del habla con la señal ya nos regala el lenguaje. Lo que quiero decir, entonces, que la señal no es algo que es un raciocinio que viene de la interioridad, no, es algo que está concretado entre los cuerpos. Y entonces, aquí tengo un ejemplo, algo que el señal es apenas un cuerpo que es un cuerpo como cualquiera. Una cosa que me olvidé de antes de explicar es que el hecho de que un cuerpo deja huella en el otro, en este otro las huellas expresan el origen. Esto hace con que cada cuerpo sea significante antes mismo que haya surgido el lenguaje. Por eso voy a decir, en la canalidad del mundo, desde el comienzo, los cuerpos son significantes unos de los otros. Pero lo que se está significando, lo que se está apuntando, o que se está expresando, lo siento, no está señalado, no está fijado, no está particularizado. Esto va a suceder con la señal. Entonces, aquí tengo algo que estoy llamando así de señal. ¿Qué pasa cuando tenemos la señal? A ver si podéis hacer verlo. No, quero ¿Sí? contar. Está más clarito ahí. ¿Qué pasa con la señal? Creo que esta otra cámara está más así, más. A ver si me acerco aquí. ¿Qué pasa con la señal? Tipo, Eh, lo que pasa con la señal, a ver, voy a bajar esto. se você- Aquí. Muy bien. Es que las cosas que de algún modo cada uno expresa son reflejadas en este cuerpo. La señal es en el espejo, los colores, o sea, las imágenes expresadas en las huellas son de alguna manera concentradas, son diferenciadas. En cada señal, o sea, el verde, el rojo, el amarillo, el verde, son reflejados a la vez. Y en ese sentido, esto establece la posibilidad de que en un cuerpo las otredades que estaban expresadas, o sea, las imágenes expresadas, ahora se quedan diferenciadas, se quedan particularizadas. En la señal, la comunidad de imágenes que cada cuerpo expresaba sin saberlo, o sea, de una manera espontánea, ahora está fijada como un horizonte, como un fondo. Y entonces, ¿qué pasa? Y no es solamente esto. Cada señal, una vez que refleja, puede además ser reproducida por otra señal. Y hay entonces, entre las muchas señales, una cosa que vamos a llamar de reproducción, o entonces van a ser lo que está expresado será compartido. Y es en ese sentido que voy a decir, entre los cuerpos, después que ellos se volvieron señales, rap, cine, literatura, poesía, un ritual religioso, o sea, después que los cuerpos se vuelven señales, en estas señales, lo que cada cuerpo expresaba, ahora está versado, se ha vuelto una versión, se ha vuelto un verso. Y en estos versos, entonces, de alguna manera se particulariza, se narra las
imágenes expresadas por cada uno. Entonces, ¿dónde está lo comunitario aquí? Lo comunitario está ya en el simple hecho de que en cada cuerpo expresa. Pero esta expresividad solamente se vuelve compartible cuando es narrada. ¿Y qué es eso? Cuando ella se vuelve narrada, cuando ella está expresada, no en un cuerpo, pero un cuerpo especial que es el cuerpo que se ha vuelto señal, que tiene la capacidad de reflejar las imágenes de de los otros. Y aquí entonces están los versos. En los versos, las imágenes, ¿cómo las imágenes? Son cosas que tienen que ver con la contaminación. O sea, mi cuerpo sí, hay muchos colores en mi cuerpo que son colores que yo he heredado de otros cuerpos. Pero cuando estos colores todos empiezan así a ser reflejados en una señal, ¿qué pasa con esos colores? De alguna manera, ellos se vuelven narrativas. ¿Narrativas de qué? Narrativas sobre lo que en mí se expresa, que yo heredé de los otros. Entonces, la manera como los otros cuerpos que me contaminaron, ellos siguen expresándose en mí, pero en la señal es reunido como una narrativa. Las otredades todas se hacen versos, se hacen narrativa. Entonces son en esta narrativa que se realiza lo comunitario. Lo comunitario, por lo tanto, no es algo que está adentro o en una estructura cerrada, no, está en una estructura que son las señales que comparten lo que se expresa en cada uno. Entonces, en las señales, lo que se expresa en cada uno está de algún modo particularizado como narrativa. ¿Y qué son esas narrativas? Justamente las otredades de cada cuerpo. Y en ese sentido, lo comunitario no tiene que ver con una inmanencia. Lo comunitario el comunitario, voy a volver ahí, lo comunitario no tiene que ver con una estructura fija, o sea, que impone a los cuerpos una normalidad. No, lo comunitario tiene que ver con esto que se narra por medio de las señales. Y lo que se narra por medio de las señales, esto que se expresa en los cuerpos. Es como en la música de Nico, o sea, en la fotografía de tantos, son 10.000 fotografías, en las películas que se han producido y que han ganado premios en festivales de documentales, en el libro que se publicó en Entre Versos, en todas estas señales, las otredades de los cuerpos que viven en el sauce, en el tropezón. Entonces, ahí está lo comunitario. O sea, ¿cómo transmitir eso? Transmitir esto, de alguna manera, hacer entre versos, ya es transmitir. Hacer entre versos, o sea, producir versos entre. Producir versos es emplear señales entre cuerpos, que es lo que ustedes han hecho con la fotografía, con el cine, con la poesía, pero también con el huerto comunitario y con esta cosa nueva, novedosa que tiene que ver con, a partir de las hierbas naturales de Córdoba, producir perfume, producir productos de higiene, producir cosas sanitarias. Entonces, en esas producciones todas, que son señales, ahí las otredades que se expresan en cada uno están de alguna manera narradas. Entonces, en ese sentido, creo que, por eso que hablaba, los cuerpos emergen y se contaminan, dejan huellas uno de los otros. Por eso son significantes uno de los otros.
Pero esta significancia no está determinada, no está clara. Es necesario que venga una señal. Como las señales que, por ejemplo, la morera ha traído, pero pero que también se han desarrollado, porque ya había señales en el tropezón, en el sauce. O sea, y estas señales, lo que la morera de hecho, lo que la morera me parece que hizo fue darle destaque a estas señales, arreglarlas o ponerlas un poco más en destaque, porque en esas señales se estaba narrando algo, se estaba narrando lo comunitario, se estaba narrando las múltiples otredades. Entonces, me quedo aquí, vuelvo aquí, sí, puedo encender la luz. Quiero volver, sí. Quiero volver aquí a aquí a este espacio para decir lo siguiente, que ha sido de una manera más sintética. Entonces, lo comunitario son los versos que se expresan entre los cuerpos significantes. Pero si me preguntan, ¿en qué sentido un cuerpo es significante? Los cuerpos y las huellas de la contaminación son las que aseguran la expresividad. Un cuerpo es significante en la medida en que expresa a los otros en las huellas. ¿Qué es expresar? Expresar es solamente habitar imágenes más allá de las huellas. Pues bien, pero ¿cuándo las imágenes en los cuerpos significantes se vuelven verso? Cuando los cuerpos significantes se vuelven señales, como la fotografía, como la música, como la poesía. Y entonces, en este caso, las imágenes se vuelven verso. Pues, ¿qué es señalar? Es simplemente reflejar las imágenes expresadas en las huellas de otro cuerpo. ¿Y qué son imágenes reflejadas? Son versiones de los otros cuerpos, versos de la otredad, porque las imágenes en cada cuerpo son algo que está expresado a partir de las huellas que heredó de otros cuerpos aún. Entonces, las imágenes reflejadas en una señal son versiones de los otros cuerpos, son voces de la otredad, son versos de la otredad. Entonces, ¿qué son imágenes reflejadas? Son versiones de los otros cuerpos, versos de la otredad. Pero, ¿qué tipos pueden ser versados? Dichos. ¿Qué tipos de otredades? ¿Qué tipo de otros pueden ser versados? Yo creo que hay, por un lado, aquí hay por un lado los versos que pueden ser reproducidos entre las señales. Y ahí, ¿tú me puedes dibujar el libro, el discurso? Sí, gracias. Hay por un lado los versos que pueden ser reproducidos entre las señales, y ahí están las otredades narrativas, que una señal reproduce, o sea, yo puedo reproducir una idea, un texto, o sea, una música, alguna cosa o entonces una técnica para hacer con que una hierba crezca más rápidamente, que yo aprendí ahí visitando el huerto comunitario. O sea, todo esto son narrativas, recetas culinarias, pasos de danza, o sea, estilos musicales. Todo eso son narrativas y ellas pueden ser, las señales pueden reflejar uno a otro. Entonces, con las señales se pueden compartir. Ahora, pero hay otredades que no pueden ser reproducidas entre las señales. Es como si hubiera un momento, ¿sí? En que los versos no admiten reproducción, pues lo que en ellos está señalado como una imagen del otro es algo indefinido, es algo discursivo, en el sentido de una imagen que se desborda o se deshace. Supongamos, por ejemplo, que voy a volver aquí un rato otra vez a esta no hay necesidad, está bien así, sí.
supongamos que un rato, pues, aquí tengo en cada señal muchos versos que se están diferenciando, o sea, que se están narrando, otredades narradas. Pero en algún momento, supongamos que no es más posible, o sea, que se puede apagar todas. ¿Sí? Sí. Supongamos que no podemos más, se mueren. O entonces no hay cómo más distinguirlas. Porque de alguna manera tienen un color apenas. O sea, es como que ahora no se sabe más que si esto tiene que ver con uno o con otro. Es una enfermedad extraña. Así como nuestras afecciones. Nuestras afecciones, nosotros las sentimos en el cuerpo, pero es extraño porque no sabemos muy bien explicarlas. Y también veo que a veces otra persona se queda ahí de alguna manera. Veo una persona triste, así como yo, porque mi familia sufrió mucho con las inundaciones. Y veo así la tristeza, la desesperanza, o sea, la preocupación porque por muchas razones. Y ahí está el punto. No hay razones que explique esa tristeza. La siento, pero no me la explico. Y veo que otro la siente, tampoco la explica. Y no sé exactamente si lo que estoy sintiendo es lo que él está sintiendo, porque de hecho lo que estoy sintiendo no sé qué es. Es una otra edad extraña. Una otra edad que no puede ser ella versar, narrar, no se puede narrar esta otra edad. Entonces, esta otra edad en verdad es un extrañamiento. Se trata de un verso que no narra, sino que un verso que discursa. Vuelvo aquí otra vez. Es un verso que se discursa. ¿Y qué significa discursar? Discursar es más o menos esto. Um, es el esparcir de una imagen hacia la oscuridad, hacia la indefinición. Es por eso que no puede ser compartido. Y ahí está lo que llamo de la dimensión íntima. La intimidad no es esto que nos pertenece como propiedad privada. La intimidad es esto que no podemos narrar, que no podemos saber, que no podemos reproducir. Es singular. Es un misterio, es un duelo, es una afección, que están expresadas en la música. La música narra, tiene un guión, la música tiene una poesía, tiene notas musicales, todo eso es narrativa y eso se puede reproducir, pero a la vez en la música se expresa algo que es un misterio, es algo que me llega y que me provoca una afección a mí y al público. Esto no se explica. Entonces esto es discursivo. Discurso, de hecho, viene de logos, que viene del verbo legen, que tiene como sinónimo apophainestai, que tiene como raíz phainestai, o sea, phos, que significa el esparcir de la luz hacia la oscuridad, hacia la indefinición, a la muerte, hacia la muerte. Entonces, hay otredades. Aquí está otra vez. Hay otredades, ¿eh? Que pueden ser reproducidas, ¿sí? Entre las señales, entre los cuerpos que se volvieron señales. Estos cuerpos se volvieron señales. Aquí está Mato hablando. Un cuerpo que habla es una señal. Entonces se está compartiendo narrativas, el guión para hacer la primera toma de la película. Pero hay una cosa, que es una solidaridad. Hay una cosa una alegría, que se muestra en la sonrisa, que no se, claro, se puede narrar algo a partir de ahí, pero la sonrisa mismo no es narrable, es la señalización de una otredad discursiva, ¿sí? Que puede tener que ver con la muerte de un cuerpo o puede tener que ver con así, con el deshacer de una idea, el deshacer de un sonido
de una canción. O sea, la manera como la música es interesante porque la manera como las notas se deshacen en el tiempo. O sea, es un muy buen ejemplo de qué es discursar. Entonces, es en ese sentido que yo he propuesto esta teoría de la otredad y que tiene que ver con esto. O sea, en el tiempo los cuerpos se van del pasado hacia el futuro y los cuerpos ahí fluyen contaminando uno a los otros. Por eso son significantes. Es como en la genética. Aquí está, por ejemplo, el caso de la contaminación del quiasma que antes hablaba. ¿Sí? Ahora, ¿qué estos cuerpos que fluyen expresan? Ellos expresan imágenes temporales de los otros cuerpos que los contaminaron. Entonces, okay, en una cromátida eh, recombinante hay partes de otras cromátidas hermanas o no hermanas. Entonces, en esta se expresa la otra y en la otra se expresa esa. Por eso, ¿y qué es lo otro? La otra para cada cuerpo significante, para cada cromátida significante, una imagen. Y estas imágenes, después que los cuerpos se vuelven señales, aquí está lo que hablaba del Naledi, aquí está la cueva, ¿sí? Aquí está el homínido y al lado en esta piedra están las señales. Estamos hablando de 35.000 años antes de Cristo, o sea, algo que se nos podría haber avanzado en 160.000 años. A ver, entonces, después que los cuerpos significantes se han vuelto señales, ellos pueden hacer qué? Ellos pueden, o sea, hacer con que estas imágenes sean señaladas como horizonte compartible, narrativas, o como fondos no compartibles. Señalo la tristeza, la alegría, la fiesta, el placer, pero no sé explicarlo, no sé compartirlo, no puedo dominarlo. ¿Cómo lo hago, por ejemplo, con los rituales? ¿Cómo hago, por ejemplo, con los saberes? ¿Cómo hago incluso con mis fantasías o con las fantasías? Entonces, aquí tenemos esto que llamo de alrededor de los cuerpos significantes vueltos señales, que son figuras. Tenemos expresados no solamente imágenes, pero imágenes fijadas, particularizadas como otredades, que sean horizonte o fondo. Y horizonte-fondo es el trasfondo de los cuerpos significantes. Y los cuerpos significantes que emergen del trasfondo es una estructura gestáltica, pero es algo siempre abierto, por eso femenino, que en homenaje a mi esposa Thais la llamo la rosa de Thais. Aquí está en ella. Tenemos aquí, entonces, los cuerpos que se contaminan y que expresan a partir de sus contaminaciones. Y algunos señalizan estas contaminaciones uno en el otro como un saber poder, como algo que tiene que ver con una fantasía sobre esto que el otro cuerpo, esto, esto que falta al otro cuerpo, esto que al otro cuerpo le falta, ¿sí? O entonces como ritual. El ritual, por ejemplo, una otredad que es una divinidad. Entonces, rituales religiosos, saberes disciplinarios, saberes coercitivos, aprendizajes y por otro lado, fantasías amorosas son narrativas. Pero cuando un cuerpo se muere, duelo. Cuando una narrativa, por ejemplo, no tiene más corporeidad porque el cuerpo está endormido, ensoñación. O cuando está sob efecto de drogadicciones, ensoñación. Ahora entonces, cuando los cuerpos están vivos, haciendo fiesta, pero no narran más. Entonces, es como si la narrativa se estuviera desperdigando. Aquí tenemos el erotismo. Supongamos el cura con sus rituales enseña a todos que deben ser muy atentos a las cosas que hacen. Porque en esos rituales
en la consagración del pan y del vino, se revela una otredad que es Cristo, que es Jesús Cristo. Pero después él se va a la fiesta en la comunidad y se queda borracho y no hay ningún ritual más. Aquí las narrativas religiosas de alguna manera se vuelven eróticas, espirituales, así como un saber, o sea, que es algo que intento reproducir a todo rato como algo que me da seguridad, poder sobre la naturaleza. Cuando estoy dormido, este saber se vuelve algo loco, se vuelve un devaneo, una ensoñación. Así también como yo quiero ponerme ahí importante para la persona, como si fuera su amor, alguien que le importa, que le rellena, que le da sentido. Pero cuando su cuerpo se muere, me causa un vacío, un hueco. El vacío, el hueco, el devaneo y la fiesta son discursos. Ahora, la fantasía amorosa, el saber poder y los rituales religiosos son narrativas. Entonces, aquí están estas cosas que son las otredades, que es un término que fue empleado así en la filosofía por William James, que habla de otherness, o por Merleau-Ponty, que habla de la otredad, pero tiene una tradición más fuerte en los poetas. Empezó con Rimbaud, que decía, lo que el poeta busca no es el yo profundo, porque lo que habla, lo que escribe, en verdad, en cada cuerpo es una otredad. Fernando Pessoa, en Portugal, se quedó encantado con esta idea. Por eso ha creado muchos heterónimos que escriben con él. O sea, es Fernando Pessoa quien escribe, pero también es el ingeniero Fernando Reis o el metafísico Álvaro de Campos, o entonces el sensualista que es Alberto Caeiro. Pues esta idea de escribir con otredades le ha encantado a Antonio Machado, que trabajó mucho con esta idea de otredad, que a su vez llegó a Octavio Paz en México y al brasileño Osman Lins. O sea, es desde ahí, de la tradición poética, que estoy pensando la otredad. O sea, los versos son otredades. Por eso lo presenté primero en esta obra, Otros en una boda, en una forma literaria. Para mí es importante que empiece a hablar sobre otredad de una manera literaria, que después entonces intenté en una investigación desarrollar hasta que llegué a este libro que tiene que ver con eso, o sea, las otredades que son narradas, las otredades que son discursadas. Este modelo para mí fue un honor que le sirvió a los de entreversos para pensar esta manera horizontal, como antes decía, de acoger, de cobijar, o sea, de cobijar otredades discursivas y de reproducir, producir, crear otredades narrativas. Eh, entonces, y aquí están, sí, los dibujos que se fueron desarrollando y tiene así su forma propia. En un problema actual, los cuerpos pueden narrar soluciones imposibles que vienen de un Dios, soluciones posibles que vienen de una ciencia o soluciones virtuales que vienen del amor, pero del deseo, pero a la vez los problemas se pierden, no tienen solución, duelen, no pueden ser resolvidos. Y ellos siempre están cambiando, así como se llevan algo de misterio. Creo que esta idea, o sea, aquí tenemos apenas señales que están, es verdad, narrando y discursando, o sea, versando, haciendo versos narrativos y versos discursivos sobre lo que se exprime entre los cuerpos. Y ahí está una idea de horizontalidad inclusiva y diversa que no es inmanentista, que no necesita de una tesis metafísica y que sucede en el nivel concreto, en la concretud de los cuerpos y desde donde entonces salen, ¿eh? Artefactos culturales
O sea, donde se produce un espacio entrepolítico, que es justo el espacio el espacio de la fantasía, de la disputa, de la seducción, pero también que tiene que ver con hacer el respeto a las raíces, es desde donde venimos, que ahí se presentan como narrativas divinas, religiosas. Sin embargo, hay veces que no hay que hacer que dar cobijo, dar ética a lo que duele. Eh, entonces, celebrar el misterio, hacer fiesta. Con eso quiero decir, pues aquí ya está lo que quería decir. Me tomé mucho su tiempo, ya hablé mucho. Entonces, así es como pensé esta idea de que eh, entre otros versos, o sea, para que este proyecto de 18 años pueda hacerse comprender en su originalidad y en su particularidad, es muy importante que, desde mi punto de vista, que se pueda pensar eh, la manera como ustedes han lidiado con lo comunitario. O sea, ¿y qué es lo comunitario? Es siempre una manera de narrar y de discursar las otredades que ahí en los cuerpos se expresan. Me parece que esto es una forma de comunicar y de transmitir que no, que escapa de las trampas, de los totalitarismos, de los solipsismos, de los individualismos, porque lo comunitario es cuando ponemos en el destaque no a un yo, pero el otro y lo otro. Pero el otro y lo otro no es una entidad privada, y sí una comunidad versada de versos. Algunos que se pueden reproducir, otros que no. Apenas oír, acoger. Yo, muchas gracias. Era esto que quería compartir con ustedes. Bueno, gracias, Marcos. Qué placer. Eh, bueno, bueno, una presentación, ¿no? Todo un despliegue ahí de búsqueda para compartir. Eh, bueno, yo voy Lo a... siento, sí, sí tomé mucho Oh, por maravilloso, me retraso, por pareció el muy... tiempo Las y por búsquedas. lo eh, malo que a veces es intentar presentarlo así. pero eh, me pareció a mí, bueno, darle esa corporalidad a mí me ayudó mucho también. Yo voy a compartir ahí, para mí es muy potente y muy esperanzador, o sea, me afecta y me emociona encontrar cómo en la construcción tuya, Marcos, ¿sí? Podemos sentir que nos resuena, que tiene sentido muchas de las prácticas que nosotros llevamos adelante en esa cotidianeidad eh, y que buscamos siempre esta manera de no coercitiva, eh, integral, inclusiva, multidimensional, donde el dolor tenga cobijo, donde las narrativas, las expresiones tengan lugar, donde podamos soñar y caminar hacia transformar la realidad en la que estamos, pero a su vez también celebrar la vida y que el Eros sea parte de esa construcción, aunque no lo podamos nombrar y recuperar esos rituales, las historias, de dónde venimos, qué queremos replicar, toda esa manera de estructurar en este esquema eh, mucha de la vida comunitaria y de esos trabajos y desarrollos que nos aventuramos a hacer, ¿no? Nos aventuramos, nos arrojamos, nos lanzamos hacia eso. Para mí eso es muy potente, muy hermoso y bueno, como si fuera un encuentro, una cuestión entre lo que buscamos hacer y todo lo que nos compartís. Así que creo que tenemos un montón para seguir creciendo y desarrollando ahí. Bueno, gracias. Eh,
por ahí generamos ahora un espacio para que cada uno pueda expresar también, pueda compartir lo que ha sentido, lo que ha pensado, que nos ayude también a seguir nutriendo, ampliando. Eh, Así que un espacio para eso. Una pequeña corrección, Enrique Bambosi está en representación de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica. Pasa que nos conocimos en otra universidad, por eso me apareció. Pero bueno, quería aclararlo. Así que bueno, ahora generamos ahí un espacio para compartir las reflexiones, sentires, preguntas, un espacio de conversación. Gracias, Marcos. Bueno, quien quiere, abra su micrófono o levanta la mano y vamos habilitando. A ver quién se anima. Quien quiere, Isabel, ahí va Isabel. Sí, bueno, yo me he quedado con lo comunitario como discurso. En esta fuerza que tiene la emergencia de lo comunitario desde las otredades. Así me he quedado impresionada y discursando. Ahí se acabó mi narrativa. Gracias, Marcos. Gracias Isabel por compartir y por estar presente. Sí, Isabel, yo creo que lo comunitario es discursivo y a la vez narrativo, ¿sí? Lo que pasa muchas veces es que hay muchas narrativas, eh, por ejemplo, narrativas de poder que acaban intentando imponerse a otras narrativas religiosas, narrativas amorosas, incluso imponerse a lo que es la dimensión discursiva. Y cuando esto pasa, ahí hay violencia. Entonces, ahí hay vulnerabilización de la comunidad. Ya no es más una comunidad gestáltica, pero una comunidad totalitaria. Y en ese sentido, me llama mucho la atención que el hecho de que Entreverso se ha construido a partir del arte, creo que el arte es la señal que más tiene la capacidad de expresar a la vez lo narrativo y lo discursivo. Y esto ha hecho toda la diferencia. Este acercamiento hacia los otros cuerpos a partir del arte favoreció la horizontalidad y el carácter gestáltico emergente, que cada uno puede manifestarse así a su manera, aunque el su en este caso no tiene mucho que ver con algo suyo, pero tiene que ver con la otredad que le acompaña. Tal cual. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Enrique. Hola, buenos días. Bueno, un gusto, Marcos. Yo en primer lugar quiero decir que bueno, tengo el texto otorgado por Gonzalo, te he leído Marcos, te he leído Matías, un gusto. Y en este texto hablabas, un gusto Isabel, eh, hablabas de la convivencialidad. Yo quisiera tu reflexión, cómo seguir pensando lo comunitario en contextos donde existen discursos políticos que intencionalmente promueven una desigualdad creciente, donde hay discursos políticos que atentan intencionalmente contra lo público y en definitiva contra el lazo social. ¿Cómo, qué pensás en torno a esto? Si no, no te pido la solución. ¿Qué reflexión tienes en torno a esto? Ahora sí, Enrique, muchas gracias por me haber leído, estar aquí. Es un honor para mí, ¿sí? Eh, o sea, no hay nada más interesante para participar en una actividad que
ser merecedor de una pregunta. Entonces, muchas gracias por eso. Y creo así que esta pregunta así es muy pertinente. Me ayuda a subrayar lo que antes eh, intenté explicar como el motivo principal de mi charla hoy, mi habla hoy, y que tiene que ver con en qué sentido Entre Versos es un paradigma hoy para lo comunitario. Ha establecido un paradigma, porque de hecho en Córdoba como en Brasil, o sea, aquí en Florianópolis hemos desarrollado otros proyectos sociales con la ayuda de Gonzalo, y es verdad, o sea, es muy difícil intentar em, em, ayudar, cobijar, proteger, participar de lo comunitario, cuando ahí están metidos narrativas totalitarias, no narrativas totalitarias como aquellas que están basadas en falsas noticias, son las fake news. O entonces, cuando tenemos discursos totalitarios en los que, por ejemplo, las personas están obligadas a enajenar todo lo que hacen, todo lo que dicen, a un modelo específico que es aquel que está en una determinada plataforma de transmisión, en una determinada plataforma de venta de productos, en una determinada red de relacionamientos, de vínculos. O sea, nosotros o los cuerpos todos tienen que hacerse cargo de ponerse tal cual como estas plataformas, estas redes exigen. Y entonces no hay libertad para crear y no hay espacio para vivirse lo comunitario, que es justo este momento en que algo emerge, contamina, se reproduce, produce huecos y también fiesta, y se va desarrollando de manera que un cuerpo, o sea, está al lado del otro para, para los blancos y para los negros, o sea, para lo bien, para lo mal, a lo que sea. Y las cosas tienen una característica que es una, una libertad, no para hacer lo que se quiera, pero la libertad para que algo pueda emerger. Entonces, una verdadera comunidad es aquella en que las cosas puedan emerger. Y hoy hay narrativas, estoy de acuerdo contigo, Enrique, que no permiten que esto pase. Entonces, ¿cómo lidiar con esas situaciones? En ese sentido, creo que el Entre Versos es un ejemplo, es un paradigma de cómo ellos han lidiado con esto. Había 400 familias que iban a ser desalojadas, que iban a ser retiradas de ahí porque carreteras deberían pasar por ese sitio. Entonces, hay un conflicto de intereses. Y además hay un conflicto de intereses no apenas entre empresas o personas que viven en determinados barrios, no, hay intereses partidarios y hay mucha cosa involucrada, y en ese sentido la óptica, la manera tradicional con que estos problemas son lidiados es, vamos siempre ver quién tiene más fuerza. Lo más fuerte siempre vence. Pero las personas se fueron 18 años y las personas aún siguen ahí. ¿Cómo lograron hacerlo? Es porque han desarrollado algo interesantísimo, que es justo por medio del arte, invitaron todos los involucrados a oír algo que es la otredad de cada uno, o sea, la otredad que podría estar no solamente en el sauce, en el tropezón, o sea, es una otredad que podría estar, por ejemplo, en la violencia policial, supongamos que hubiera, seguro que habría, pero también había otra cosa, que es la posibilidad de ofrecer seguridad a un grupo de rap que se va a presentar en el centro de Córdoba. Entonces, ahí un policía puede huir
algo sobre sus orígenes. En el rap se canta el sufrimiento de los gauchos que se han ido al centro y que es su padre. Entonces, ¿cómo voy a decir? Es de alguna manera lateral, horizontal, que las alternativas para resolver los problemas surgen, emergen cosas que no se esperaban y entonces las soluciones no ocurren de manera verticalizada. El emergentismo neutraliza la verticalidad del biopoder. Creo que esto pasó según mi lectura. Lo siento si no estoy siendo justo, pero desde mi punto de vista esto pasó. Claro que esto no se puede romantizar como si fuera un ideal, no. Hay muchas cosas, hay muchas equivocaciones, hay muchas pérdidas, pero y todo esto está involucrado y debe ser oído. El totalitarismo ocurre, estas narrativas totalitarias o biopolíticas ocurren en el momento en que em, se desiste, o sea, se echa afuera, se deja atrás em, la apertura a lo que emerge. Cuando, o sea, no nos fijamos en apenas una perspectiva, en una narrativa, o entonces se nos quedamos ahí atrapados en un discurso apenas, es muy difícil salir de esa situación en que hoy se encuentran la mayor parte de las comunidades en el mundo. Pero cuando tenemos así, cuando nos arriesgamos a, a que algo puede emerger sin que lo sepamos o lo controlemos por antelación, cuando nos arriesgamos a hacerlo, entonces ahí hay una posibilidad. Lo que no quiere decir que se va a concretar, va a salir una comunidad perfecta, o sea, un nuevo comunismo o cosa que valga. No, hay diferencias. Hay cosas buenas y malas. Hay malestar y fiesta. Todo a la vez. Y ahí está lo comunitario. Lo comunitario no es la armonía. Lo comunitario es la convivencialidad entre las cosas que son distintas, incluso el dolor y el placer, o sea, el poder y la pasividad. Entonces, creo que esto que me parece que es la diferencia y esto que me gustaría que ustedes del Reversos pudieran transmitir. Creo que lo mejor es vivirlo ahí, más la forma como ustedes la presentan, lo que han concretado, me parece que es emergentista, es gestaltista, emergentista, es gestáltico, emergentista. Y así creo que yo mismo he comprendido muchas cosas más sobre este modelo de la Rosa de Taís, sobre lo discursivo y lo narrativo a partir o sea, del rimando, o sea, de todos los proyectos que ahí han pasado, del huerto y todo más que Japón, o sea, entonces hay muchas cosas que fueron protagonizadas por, eh, em, o sea, a ver, en un momento en una película las personas no seguían el guión, pero querían estar ahí, pero no con aquel guión, pero ¿qué guión entonces? No, dejamos el guión y a ver qué lo que emerge. Emergió algo magnífico. Esta capacidad que, em, que han tenido ustedes para hacerlo es así una prueba viva de lo original, de lo particular que ahí eh, se ha desarrollado, porque al final la película salió, las personas tuvieron su oportunidad. em, pero sí, no, esto no significa que esto es la mejor película de la historia, pero es una película. Y además, en ella se expresan
muchas cosas discursivas, o sea, muchos afectos, muchos sentimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, gracias Enrique, gracias Marcos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir? Ahí, no sé si es Johnny está escribiendo, dice Nati Maruco, lo comunitario no es armonía, el malestar. Perdón, la Nati, ahí está Natalia. No es la armonía, el malestar y la fiesta a la vez. Me quedo con esa reflexión para transitar los caminos que vienen. Gracias. Bueno, gracias Nati ahí, al Johnny también que está. Bueno, ¿alguien más? Mato, ¿quieres compartir algo? Bueno, buenas tardes. La verdad que un hermoso momento escucharte, Marcos, y estar acá compartiendo, pensando, repensando esto que venimos haciendo hace, hace varios años. Pienso que tenemos este tremendo desafío de sostener y continuar el trabajo que hacemos en un contexto donde, como bien decía recién Enrique, estas narrativas de odio, destructivas, digamos, totalitarias, ¿no? Atraviesan tanto nos atraviesan tanto en la vida cotidiana y al mismo tiempo el desafío de seguir construyendo versos, ¿no? Nuevos versos y esta emergencia de la coexistencia comunitaria. Y también pienso que es el desafío de pensar esto como un modelo, como vos decías, Marcos, al comienzo, como una matriz que nos permita también poder eh, transmitir con más claridad, eh, porque pensamos también que es una forma, un- decíamos, un artefacto, cuando pensábamos esto del entreverso, para, para también poder de alguna manera contar en otras comunidades, en otros espacios, bueno, poder contaminar, como decías vos ahí, Marcos, con nuestras señales, lo que venimos construyendo y también como una forma de bioresistencia ante este poder totalitario que de alguna manera, bueno, se intenta llevar todo puesto. Así que, bueno, me encanta la posibilidad de que sigamos pensando y compartiendo y construyendo eh, el hacer cotidiano de la Morera y también pensándolo como un modelo que podamos compartir más allá del trabajo cotidiano en el territorio del Tropezón, el Sauce. Así que muy agradecido y muy contento de compartir este espacio. Bueno, gracias Mato. Eh, Franco, ¿querés compartir algo? Ahí Hola, buen día a todos, a todas, a todos. Marcos, muchísimas gracias por compartir ahí tu exposición, celebrar este encuentro. La verdad que, bueno, son muchas las dudas que están atravesando, creo yo, y si hay algo que tiene la Morera, me parece a mí, que vos decías justamente como un paradigma o el entreverso, es como, bueno, dejarse atravesar también por las dudas que nos está generando en este contexto, la situación que están atravesando nuestras organizaciones, nuestras comunidades. Me parece que representa esta idea de refundar, representa algo que mucha gente todavía no se anima a decir, que efectivamente tenemos que refundar nuestras estrategias, nuestras metodologías en busca de la emancipación, de la igualdad, de la dignidad de nuestro pueblo. Entonces,
bueno, primero que quería comentar y decir era, pensaba en eso, ¿no? Más allá de todas las dudas que, por lo menos en Argentina, en un contexto más hostil, que tal vez ustedes en Brasil un poco lo frenaron, pero nosotros estamos en pleno proceso de crisis en todos los sentidos. Y creo que primero, por un lado, angustiante y celebrar la valentía de la Morera de a viva voz decir nos queremos repensar, ¿no? Nos queremos refundar. Me parece que en eso también es parte de una honestidad intelectual que tiene para mí el paradigma de Entreversos, ¿no? De también mostrarse, como decía, me estoy acordando ahora por la influencia brasilera, me estoy acordando de Freire, de la incompletud, ¿no? De mostrarnos, de sabernos y de poder también desde el rol de educadores, de poder mostrarnos vulnerables también, incompletos. Em, Pensaba también bueno, para mí lo interesante, pero a su vez lo dilemático de este presente, que la Morera ha sabido, para mí, de los procesos que mayor posibilidad ha dado a que el arte potencie los procesos comunitarios y viceversa, ¿no? Y que lo comunitario se potencie a partir de lo artístico. Pero también con el dilema justamente que nos viene presentando esta realidad, atravesada, creo yo, en los modos de construir comunidad con este imperio de la comunicación digital, donde tiene actores que determinan ese modo de generar y a veces de alguna manera invitan a construir comunidades virtuales, digitales, que generan pertenencia, que generan filiación, que incluso generan reciprocidades, pero que claramente no tienen empatía, no tienen perspectiva de solidaridad, como vos planteaba, y que nos presenta en un dilema no solo a La Morera, sino a todas las un montón de organizaciones muy valiosas en cómo sostener, ¿no? Cómo buscar una estrategia de resistir, pero a su vez sostener para que estos proyectos que desde lo artístico aportan tanto al proceso de construcción vincular en lo territorial, pero a su vez reflejan tanto también lo que está pasando en nuestros barrios, como, eh, bueno, eso, entre todos repensamos, una de las cosas que creo que hay que repensar es cómo nos podemos sostener, ¿no? Cómo nos podemos hacerlo más sostenible y viable, obviamente ante un proyecto, un contexto que quiere que nosotros cada uno nos quedemos en nuestra casa, con nuestros dispositivos y de última, eh, entre comillas, militemos de ahí, ¿no? Y la Morera propone otra cosa. Eh, Pienso eso, ¿no? Como no, pensaba cuando te escuchaba y viendo un poco el proceso, eso, cómo en esta coyuntura, en este contexto, esta necesidad que tenemos que seguir de influenciando y de amalgamándonos con todas las resistencias y emergencias que tienen nuestros territorios, logramos cierta sostenibilidad para poder eso, para que esta crisis no nos encierre a cada uno solo limitado a pagar datos de Internet y desde ahí poder militar, ¿no? Porque creo yo que la sensación es como que nos está llevando, por lo menos en Argentina, a arrinconarnos a ese territorio, ¿no? Que de todas maneras, hago un solo en pie de página, creo que es un territorio que igualmente los procesos emancipatorios, progresistas, debemos también repensar en cómo los disputamos, cómo construimos narrativa ahí, nuestras narrativas en el territorio de lo digital, que en el caso de Argentina creo yo que a veces lo hemos abandonado y justamente ahí donde la derecha o donde los proyectos más, eh, eh, podríamos decir, neoconservadores, bueno, están jugando un papel y están acumulando políticamente. Así que bueno, nada, eso, celebrar el encuentro y estas reflexiones no en busca de una respuesta única, sino como para compartirla con todos los que están participando aquí. Bueno, muchas gracias, Marcos, digo, Franco, por compartir ahí. Ahí, bueno, Marcela Villarreal escribe: desde el trabajo en las escuelas me quedo pensando en la comunidad educativa, donde se da el encuentro de los cuerpos significantes. Valoro los proyectos de los docentes donde emerge la otredad, el potencial de cada uno, sin hablar de las personas con discapacidad, quienes llevan el rótulo de su diagnóstico
cuestión que lleva a pensarlos a todos como un grupo homogéneo. Por ejemplo, todos los TA se comportan como tal o tal cosa. Desde mi rol con DAI me encuentro constante búsqueda en las prácticas para que se pueda ver el potencial de cada uno. Bueno, gracias. Gracias, Marcela. También comentaba Sol del Agua, igual que la Nati, dice, esa fue la idea que más me interpeló. Tiempos difíciles en los que intentamos seguir construyendo narrativas de encuentro en medio de la inmensa fragmentación que se promueve desde lugares de poder. Bueno, gracias, Sol. Ya estaríamos a la una, habíamos dicho que íbamos a estar cerrando. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión, sensación? Y si no, podemos ir dando cierre a este encuentro hermoso, maravilloso que hemos desarrollado. Marcos, ¿algunas palabras finales para cerrar? Sí, yo he visto en este recorrido de intervenciones, de preguntas que, que aquí fueron compartidas, yo me percaté de que hay una muy fuerte preocupación de ustedes dirigida a esta crisis, ¿eh? que, que están ustedes enfrentando ahí. Y claro, nosotros también la tenemos, seguimos con ella acá, pero y es así, esta crisis tiene mucho que ver con esta cosa que es la polarización. A mí me gusta siempre decir, muchas veces em, los, o sea, no sé cómo decirlo en español, pero así, los que detienen el poder, por ejemplo, de la industria armamentista, a ellos les gusta mucho promover estas disputas que son históricas entre musulmanes, judíos, o entonces entre pues, las disputas en África, por ejemplo, entre diferentes etnias, porque esta es una ocasión perfecta para que se pueda vender más armas y seguir de alguna manera manteniendo a las personas controladas alrededor del mismo tema. A veces es el sexo, otras veces es el odio, otras veces es el consumo. Y creo entonces que hay que resistir en contra de no solamente contra los conservadores o contra los progresistas, pero sí contra esta manera de pensar las cosas. Conservadores contra, o sea, progresistas. Judíos contra musulmanes, árabes y judíos. O sea, esta cosa, em, voy a decir, ¿cómo voy a decir? Esta cosa así que pone una bipolaridad que es muy parecido con esto que estaba comentando Marcela sobre los diagnósticos. Es un dispositivo muy sofisticado que con la ayuda de las tecnologías digitales enajena a los cuerpos, les quita la posibilidad de pensar y de sentir de manera distinta. Entonces pienso que cuando hacemos en lo pequeño, en nuestro territorio, con nuestro vecino, en nuestro barrio, con nuestro colega, algo que es permitir que una perspectiva distinta emerja, o sea, quitarse de encima esta discusión sobre conservador o no, liberal o marxista. Cuando quitamos de encima esta polarización,
y dejamos que algo venga. Vamos a hacer algo que es muy revolucionario. Es como, por ejemplo, Cristo le da la cara para el segundo tapa después que recibió uno y no intenta vengarse. Porque no es porque él era un tonto, y sino porque le interesaba hacer que cayera el código de Italiano, el código Hammurabi. La mejor manera de combater, o sea, el poder, no es enfrentándolo, sí, quitando su estructura, que es justamente pensar como él, quedarse en esta forma de poner las cosas. Y en ese sentido pienso que una cosa importante cuando estamos viviendo esta crisis, que este ataque que nos intenta normalizar a todo rato, es buscar, por ejemplo, dejar que emerjan voces de otros sitios. Quiero decir lo siguiente. Ustedes están con una cosa muy particular, una crisis económica, inflación muy alta, y además tiene toda una pelea o sea, fuerzas que son más a la izquierda, otras más a la derecha, pero, y es muy difícil de salir de eso. Sin embargo, en España, en México, Colombia, en Brasil, bueno, nosotros sabemos de lo que ustedes están haciendo. Nos gusta participar del seminario, hacer una contribución económica, pagar algunos dólares para apoyar el proyecto, pagarle una visita, hacerle una visita. Quiero decir, cuando cuando ustedes invitan a cuerpos que están en otros sitios a que sepan, ustedes ya están haciendo una muy fuerte resistencia a esas tecnologías de biopoder. Porque pueden venir soluciones e ideas de otros sitios. Que no creo que uno debe exigirse soluciones desde adentro o desde su comunidad. En ese sentido, la manera como esta manera que habéis encontrado de recaudar donaciones, invitar personas para conocer, compartir ideas, hacer críticas, aprender, para mí es ya una muy fuerte alternativa política que les va a apoyar, les va a ayudar mucho. Me encanta que yo pueda ser uno de los que está ahí disponible para ayudar. Entonces, em, cuando escuché a Franco, em, o sea, estoy de acuerdo que hay mucho riesgo. em, lo vincular en lo territorio es algo fundamental, pero no es suficiente. Es importante que ustedes sigan como lo están haciendo, que es ampliar. Por eso este refundar tiene que ver con permitir que más personas, otros países, otras culturas conozcan lo que ustedes están haciendo y cómo lo hacen. Y porque ahí va a emerger soluciones o alternativas que no nos imaginamos aún. Así como cuando ustedes empezaron el Entreversos no sabían que iban a llegar hasta aquí. Entonces, esta es una percepción que tengo. Bueno, gracias Marcos, gracias. Ahí queda una pregunta, no sé cómo estamos por el tiempo ya jugado, pero José Contreras dice, ¿podemos encontrar una narrativa que supere el enfrentamiento ideológico? Bueno, un poco de eso estabas conversando recién, ¿verdad? Mm, Me parece. Un abrazo, Contreras, desde Albacete, ¿sí? Creo que Desde Albacete. doble un comentario a tu pregunta. Muchas gracias. Es Bueno, interesante que los proyectos de Albacete, en que Contreras trabaja, por ejemplo, los de Córdoba en Argentina, pueden cambiar, trocar, o sea, interactuar, porque ahí salimos más fuertes.
Bueno, esta idea que tenemos como lo pensamos de tomar iniciativa y eh, fortalecer, darle energía, traer nuevas ideas, generar como activar y ampliar esta trama, la red, ¿no? Que nos compone, que nos da existencia. Y eso hacerlo lo más amplia y potente posible. José Contreras, ¿querés comentar algo? Sí, ¿Escucho? ¿Sí? se ¿Cómo le va? se me ocurre algo que no sé cómo se podría aterrizar, y es que si fuéramos capaces de conectar proyectos comunitarios de desarrollo, de dignidad hacia personas o colectivos vulnerables, por ejemplo, mi experiencia con personas con enfermedad mental aquí en Albacete, si fuéramos posibles de conectar estos proyectos a través de las redes, creo que podrían surgir, es una intuición, ¿eh? No tengo ni idea cómo ni nada, creo que podrían surgir o emerger algunas cosas interesantes. Buenísimo, tomamos ahí esa propuesta y seguro que la seguimos ahí, José. Gracias. Bueno, estimadas, estimados, muchísimas gracias. Ha sido muy rico, muy novedoso, muy estimulante, y bueno, y que pulsa y da sentido y fortalece este ámbito de pensar el hacer y el narrar, junto a cada vez más personas bueno, que nos sintamos interpelados en la búsqueda de generar estas alternativas, eh, que, que fortalezcan y que amplíen los sentidos comunitarios. Gracias, Marcos, gracias, Enrique, Isabel, Marcela, Aldana, Mato, José, bueno, todos y todas los que están acá presentes, la Dani Arce, y bueno, también a muchos que no pudieron venir, pero que están presentes y que están también participando de esta reflexión que implica la refundación. Un abrazo inmenso, buen fin de semana, muchísimas Muchas gracias. gracias, excelente. Un abrazo. Bueno, gracias, pronto. Enrique. Hasta pronto. Gracias, gracias, gracias. Adiós, suerte. Adiós, muchas gracias. Un abrazo, Marco, excelente. Muy agradecido.